Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a Apologéticos, en defensa de la verdad. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestras enseñanzas de la palabra de Dios. El día de hoy estaremos abordando un tema que ha sido una inquietud para muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida. La palabra de Dios nos muestra un personaje, una mujer, que tiene un nombre en particular. De hecho, hay 9 mujeres en el texto bíblico que se llaman de esta manera, pero el día de hoy hablaremos de una en particular, y es de María. ¿Y qué de María? María, la madre de Jesús. María, la madre de Cristo. María, la madre del Mesías. El día de hoy entonces estaremos mirando quién era María y qué de María, qué dice el texto bíblico respecto a ella. Lo primero que vamos a hacer al mirar a María es tener en cuenta el texto bíblico. La palabra del Señor nos muestra, y hay evidencias en ella, de que era totalmente humana. Tan humana era que venía de la descendencia o del linaje del rey David. La palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo nos muestra el linaje del Mesías, del cual María hacía parte. Entonces encontraremos que era totalmente humana. Como cualquier humano, pues era un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Era una mujer judía, pertenecía a la nación de Israel. Esta mujer se ve por la palabra del Señor al leer las narraciones, los textos que hacen referencia a ella, que esta mujer conocía la palabra de Dios, había sido educada en la religión judía, por lo tanto conocía sus costumbres, sus leyes, las ordenanzas de Dios para el pueblo judío y sobre todo la promesa que Dios había dado a través del profeta Isaías, de que un día la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. En la palabra del Señor, además de encontrar que María era totalmente humana, encontramos algo maravilloso. Y es que María era una mujer con conocimiento de Dios y temerosa de Dios. Esto quiere decir que era una mujer obediente a Dios. Por eso cuando Dios la visita a través de aquella visión con el ángel, donde le dice que ella va a concebir del Espíritu Santo, vemos que no fue algo obligado, no fue algo que Dios le dijo que tenía que hacer, sino como era su sierva, le habló como Dios le habla a sus siervos. Y María aceptó. Como era una mujer obediente a Dios, dijo: hágase conforme la voluntad del Señor. Entonces miramos que María empieza a resaltar en la historia bíblica a partir de esa obediencia que tenía hacia Dios. Porque María se convierte en ese vaso, en ese instrumento usado por Dios, en el cual el mismo Dios se vestiría de humanidad o se haría hombre para venir a este mundo. Y el vaso escogido precisamente fue esta mujer, porque todos los hombres venimos a este mundo a través de una mujer. Allí este personaje comienza a cobrar valor en el texto bíblico como un instrumento especial en las manos de Dios. Esto obviamente no quita que ella seguía siendo una humana obediente a la palabra del Señor. Y le dice al Señor que se haga conforme su voluntad. Entonces encontraremos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 18, que el Espíritu Santo hace sombra sobre María. Esto quiere decir que allí ocurre un milagro. Hay una concepción milagrosa en la vida de María porque queda embarazada del Espíritu Santo. La palabra del Señor, cuando dice que el Espíritu Santo hizo sombra, está haciendo referencia a este milagro, a este hecho extraordinario en el cual ella queda embarazada, no como normalmente quedan embarazadas todas las mujeres, a través de relaciones con un varón, para que pues la especie se conserve. En este caso, para que el Mesías viniera a este mundo, hubo una concepción milagrosa, una concepción que solamente el Espíritu Santo podía hacer. Y el Espíritu Santo pues conocemos que es Dios mismo. La palabra del Señor en el Evangelio según Juan nos dice en el capítulo 4 verso 24 que Dios es Espíritu. Así que el Espíritu que hizo sombra sobre María pues no es otro espíritu ajeno a Dios, era Dios mismo operando en María este milagro para que ella concibiera el Espíritu Santo. Explicar más de esto o decir más de esto pues sería caer en un error, porque no podemos explicar un milagro. Si pudiéramos explicar este milagro, nos tocaría entrar a explicar todos los milagros que muestra la palabra de Dios y sería algo contradictorio, ya que un milagro de hecho es una obra que solamente Dios puede hacer, y como solamente Dios la puede hacer, pues por eso lo llamamos milagro. Una característica bien marcada en la vida de aquella sierva de Dios es que era una mujer que se había conservado pura y casta. La palabra del Señor habla de su virginidad, haciendo referencia a que no había conocido varón. Esta palabra de que no conoció varón está haciendo referencia a que no había tenido relaciones íntimas con ningún varón, que había conservado su intimidad totalmente íntegra. Entonces aquella mujer se había guardado hasta ese momento para su esposo, porque era una mujer ya desposada. Estaba comprometida con un varón llamado José, que por cierto la palabra del Señor nos muestra que venía del linaje del rey David. Era el heredero legal al trono. Legalmente, pues José se convierte más adelante en el padre del Mesías, en el padre de Jesús, hablándolo humanamente y ante las autoridades de aquel entonces.
Encontraremos entonces que María, como una mujer obediente, acepta aquel ofrecimiento que el Señor le hace de convertirse en ese instrumento para que el Salvador viniera a este mundo. Encontraremos entonces que María es una mujer obediente, conocedora de la palabra del Señor, conocía la profecía y decía aceptar aquel privilegio de ser ese instrumento especial en las manos de Dios. En el libro de Génesis encontraremos que Eva se convierte en el instrumento a través del cual el pecado de primera mano viene y se abre esa puerta de la desobediencia. Y luego pues Adán participa también allí. Pero encontramos en María la reivindicación, si se puede decir de alguna manera, de la mujer delante de Dios, convirtiéndose ya no en el instrumento a través del cual el pecado se abre para el mundo, sino a través del cual el pecado empieza a tener solución para el mundo. Otro aspecto que queremos resaltar en Apologéticos a la luz de la palabra del Señor es que de pronto la religión tradicional nos ha enseñado la idea de que María siempre fue virgen y murió virgen y que de pronto subió al cielo y adquirió un lugar especial por ser la madre de Dios. Primero, Dios no tiene madre porque Dios es eterno. María fue la madre del Mesías, de la manifestación de Dios en carne. Eso debemos tenerlo claro, que es lo que nos muestra la palabra de Dios. Por otro lado, ella no siempre fue virgen, ya que empezando a analizar un aspecto físico, en el momento que Jesús nació, Él no nació por cesárea. La cesárea es un método que se empezó a desarrollar muchos siglos después y se empezó a implementar a nivel de la medicina. El parto de María fue natural, por lo tanto en el momento que Jesús nació, si podemos mirarlo de esta manera, ella perdió su virginidad. Por otro lado, la palabra del Señor también nos lo dice. Dice la palabra de Dios que José no la conoció hasta que el niño no nació, haciendo referencia a Jesús. En otras palabras, José no tuvo intimidad con ella hasta que el Mesías no nació. Pero esto fue hasta allí, está diciendo que hubo un tiempo, que hubo un límite. Como muestra de ello, además de esto, la palabra del Señor nos muestra que el Señor Jesús tuvo hermanos. Y pues esos hermanos fueron con su esposo José, que los tuvieron. Entonces la palabra del Señor nos muestra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 55, 4 hermanos con nombre propio. La palabra del Señor nos habla de Simón, nos habla de Judas, nos habla de José y nos habla de Jacob. Sumado a esto, el Evangelio de Lucas también nos ratifica esto mismo y nos dice que también tenía hermanas. No nos dice cuántas, está en plural. Esto nos da a entender que por lo menos eran 2 y de ahí en adelante. Dice hermanas, entonces quiere decir que Jesús tuvo más de una hermana. La palabra del Señor no se detiene de pronto a mostrarnos cómo se llamaban, ni qué hacían, ni a qué se dedicaban. Pero lo que sí nos resalta la palabra del Señor es que Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. Esto quiere decir que el matrimonio se consumó. Esto quiere decir que María no siempre fue virgen. Lo que sí nos muestra la palabra del Señor es que esta fue una sierva especial. Fue una sierva que hizo un trabajo especial. Fue una sierva que obedeció al Señor y pasó a la historia porque fue el vaso, el instrumento a través del cual Dios vino a este mundo manifestado en carne para hoy brindarnos a nosotros la salvación. A través de ella vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A María se le dijo en el momento que el Espíritu Santo hizo sombras sobre su vida, que el santo ser que nacería de ella sería llamado el Hijo del Altísimo. ¿Y por qué era llamado el Hijo del Altísimo? Porque el papá no era José, el papá era el mismo Altísimo. Recordemos que el Espíritu Santo fue el que hizo sombra sobre ella. La palabra del Señor también nos muestra que María estuvo presente en el inicio del ministerio del Señor Jesús. En unas bodas que se celebraron en Caná de Galilea, allí el Señor Jesucristo mostró su poder y empezó a mostrar quién era. Que no era solamente como se creía el hijo del carpintero, sino que era el mismo Hijo de Dios, o Dios manifestado en carne, como nosotros hoy día podemos verlo a través de la palabra de Dios. María sabía quién era el padre de su hijo, sabía que no era José como muchos creían. Era el mismo Dios, porque el Espíritu Santo fue el que hizo sombra sobre ella. Claro que esto no era algo desconocido para José. La palabra del Señor nos muestra que un ángel también le avisó a José que el ser que había en ella era engendrado del Espíritu Santo, que no temiera tomarla por mujer. Por eso él se casa con ella y pues como cualquier hogar tiene su desarrollo normal, tienen sus hijos, tienen sus hijas, como ya lo habíamos enunciado. Entonces encontraremos que también al cabo del tiempo y en el desarrollo del ministerio del Señor Jesús, ella termina creyendo al mensaje que su hijo predicaba y sus hermanos también se ven involucrados. En el libro de Hechos capítulo 1, verso número 14, encontramos que ellos hacían parte de la iglesia primitiva y que ellos empezaron a participar también de la predicación y de la enseñanza del evangelio. María entendió y creyó que su hijo no era cualquier personaje, que era el Salvador del mundo, que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Por eso estuvo presente hasta en el momento de su crucifixión, pero también fue testiga de su resurrección.
Ella más que nadie sabía quién era Jesucristo, el Salvador del mundo, Dios manifestado en carne, y ella fue el instrumento que Dios escogió para que ese Salvador viniera a este mundo. En palabras de María lo dejó muy claro en las bodas de Caná de Galilea: haced todo lo que Él os diga. Así que María, la palabra de Dios no nos muestra que tengamos que obedecerle a María. La palabra de Dios no nos enseña que tengamos que adorarla, que tengamos que alabarla. No, hay un reconocimiento, como lo hay para muchos hombres y mujeres que fueron utilizados por Dios en determinados momentos de la historia y en determinadas situaciones. Ella fue el instrumento para traer el Salvador. Más allá de esto, no. Como cualquier humano vivió una vida, murió como cualquier ser humano. La palabra del Señor no nos muestra que tenga un lugar especial en el cielo o algo así. Tampoco que ella es digna de adoración, porque iría en contra del texto bíblico. El único ser digno de adoración y que merece nuestra adoración, por supuesto, es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, al mostrarnos, al mirarlo en la palabra del Señor, nos muestra que no era cualquier personaje, era el mismo Dios manifestado en carne. Entonces a María la tenemos como ese instrumento, como lo que es, una mujer, una sierva usada por Dios. Pero como cualquier siervo, ha cumplido su ciclo, ha cumplido el propósito que Dios tenía con él y ha cumplido la labor para la cual el Señor la llamó. En Apologéticos concordamos con algo en cuanto a María, y es que ella lo dijo: haced todo lo que Él os diga. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo y tratamos todos los días de nuestra vida de obedecerle y hacer precisamente todo lo que Él dice. Y Él lo dijo muy claro: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otra manera de ir a Dios sino a través de Jesucristo. Eso es lo que creemos y predicamos en Apologéticos. En otras palabras, nos unimos a la sierva de Dios para entender y comprender lo que ella entendió y comprendió en su momento, que solo a través de Jesucristo hay salvación y vida eterna. Bueno, queremos extenderte una invitación a que nos dejes tus comentarios. Los estaremos respondiendo. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Por supuesto, no olvides compartir este video si fue de bendición para ti. Esto es Apologéticos, en defensa de la verdad.